Tardes. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Yes. Qué bonito es poder ver y saber que hay un grupo de personas que todos los domingos buscamos no solamente traer nuestra alabanza, pero escuchar, sentir y oír la palabra de Dios. Y los felicito a todos los que han hecho el esfuerzo. Sé que hay veces que hay días que batallamos, que está haciendo mucho frío. Me acuerdo de una historia de un hombre, un muchacho que estaba en la cama y era un domingo y él estaba batallando y se levanta la mamá y le dice: mi hijo, levántate, tienes que ir a la iglesia. Y el señor, el muchacho, el hombre dijo: hoy no creo que voy a ir este domingo. Ándale, mi hijo, tienes que ir. No voy a ir. Este día he decidido que no voy a ir. Que tienes que ir. ¿Y por qué tengo que ir?, le dice el hombre. Porque eres el pastor. A veces que hasta los pastores como que nos dan flojera, batallamos, pero lo bueno es que aquí estamos. Y si tú nos visitas por primera vez, mi nombre es Saúl Gómez, yo soy el pastor de esta hermosa iglesia que se llama Iglesia Victory, un lugar donde entran libremente los imperfectos, pues somos una iglesia compuesta de gente imperfecta. Y la razón que nos juntamos es porque nos juntamos para que nuestra fe nos lleve a victoria, nos lleve a vivir una vida en victoria. Tu fe, mi fe, cuando nosotros tenemos la fe nos debe de llevar a vivir una vida en victoria. ¿Y por qué nos debe de llevar a vivir una vida de victoria? Porque la fe está puesta en Jesús. Y a través de Jesús tenemos fuerzas que no teníamos, tenemos capacidad que no teníamos. Por medio de Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces muchos dicen: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Qué tengo que hacer en la iglesia? Bueno, la iglesia es un lugar donde tu fe crece de tal manera que te lleva a vivir una vida en victoria. Mira lo que dice primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tú y yo, cuando tenemos la fe, tenemos la capacidad de vencer al mundo por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, felicidades, porque el día de hoy venciste las luchas, las tentaciones, los obstáculos, venciste tus errores, venciste tus problemas, venciste las discusiones que tenías, y hoy estás aquí declarando que tu fe te va a llevar a vivir una vida en victoria. Hemos estado llevando una serie que se llama Antes y Después. Di conmigo: antes y después. ¿Alguna vez se ha topado con algo que se mira muy diferente, el antes y el después? Aún su esposo, ¿cómo se miraba antes de que fuera su esposo? Y ahora ¿cómo se ve? Doble. Se mira sencillo. Dice: primero parecía un bizcocho, ahora parece una empanada. ¿O cómo le llaman esos panecitos redondos? Un bolillo. Todo tiene un antes y todo tiene un después, ¿verdad? Y estábamos enfocándonos el antes y después de la resurrección de nuestro Señor. Y cómo el antes y después, hay historias que podemos ver antes de que Jesucristo fuera muerto y resucitado, y cómo esas historias tienen enseñanzas que nos llevan a reflexionar aún de nuestra propia vida. La primera semana hablábamos cómo Pedro estaba en el patio cuando Jesús lo negó. Cuando negó a Jesús y lo negó 3 veces, y Jesús ya le había dicho que lo iba a negar, y entonces él, cuando lo niega 3 veces, canta el gallo y voltea y ve a Jesús que lo está viendo. Y cómo mirábamos que aún en nuestras faltas, en nuestras fallas, en nuestras negaciones, Jesús nunca nos deja de ver. Jesús siempre está allí mirándonos, cuidándonos, protegiéndonos, al pesar de las faltas que tenemos. Y luego mirábamos la segunda semana cómo es que
después de que murió Jesús y lo pusieron en una tumba, había un grupo de mujeres que iban caminando, y una de las preocupaciones que tenía ese grupo de mujeres: ¿cómo vamos a mover esa piedra? Porque hay una piedra en la tumba y necesitamos entrar a la tumba, decían las mujeres, para poder hacer todo lo que eran los ritos y ungirlo con aceite y con especies. Y cuando llegan a la tumba se dan cuenta que la piedra se había movido. Y esa piedra tiene un significado muy fuerte, que esa piedra significa la piedra del pecado para nosotros, que sin Jesús no la podemos mover. La piedra del pasado, que muchos cargamos con ciertas cosas del pasado, y la piedra del sepulcro, de la muerte. Y como Jesucristo, a través de su resurrección, podemos nosotros ser más que vencedores. Y la tercera semana, la semana pasada, mirábamos de la historia después de que Jesucristo resucita. Se les presenta a los discípulos por primera vez, y había uno que no estaba allí, que se llamaba Tomás. Y Tomás decide no creer. Se le hizo imposible que su héroe, que su Mesías, que su maestro se había muerto, y entonces él se había hecho al lado y no estaba con el grupo. Y cuando llega con el grupo le dicen: Jesús resucitó, Él no está muerto. Y Tomás, como la mayoría de nosotros, dudó. Dijo: no es cierto. Hasta que no le ponga el dedo en su llaga y no meta mi mano en su costado, no voy a creer que es Él. Entonces Jesucristo, como es tan bueno y siempre se presenta en nuestras dudas, se presentó en la duda de Judas y dijo: oye Judas, ven y pon el dedo en tu llaga y mete tu mano en mi costado para que veas que soy yo. Y lo dice una frase bien bonita: bienaventurado es el que cree y no ve. Y qué bonito es cómo cada historia, dentro de después y antes y después de la resurrección, está enseñándonos lecciones de vida que nosotros estamos viviendo, actuales, y las podemos aplicar. Y en Juan capítulo 1 vamos a estar mirando la historia de hoy, que nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Se acuerda usted del personaje Pedro? Pedro era uno de los discípulos de Jesús, el mismo Pedro que negó a Jesús, que lo negó 3 veces. Pues Jesús ya había resucitado, Jesús ya se había presentado con los discípulos, pero entonces llega una escena bien particular, y me gustaría leer una parte de esta escena que está en Juan capítulo 21, versículo del 1 a 3. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Ahora, eso ya después de que Jesús había muerto y había resucitado. A Pedro se le ocurre irse a pescar, y los demás se le ocurre perseguirlo. Pero si usted no sabe la historia de Pedro, antes de conocer a Jesús, era un pescador. Y Pedro conoció a Jesús en la barca. No sé si se acuerda la historia, cuando Pedro estaba pescando y llega Jesús y le dice: oye, tira la red a la derecha. Y Pedro la tira, y cuando tira la red a la derecha, logra pescar un montón de peces. Y entonces Pedro se asusta y se pone a los pies de Jesús y dice: Señor, no soy digno. Y entonces Jesús le hace una declaración en ese día: tú, Pedro, no serás pescador de peces, desde hoy en adelante serás pescador de hombres. Y entonces le dice una clave que se la dijo a todos los discípulos: ven y sígueme. Entonces Jesús confronta a Pedro en su vida pasada, cuando él era pescador, y le dice: tú ya no vas a pescar. Tu llamado, tu propósito, tu plan de vida es pescar hombres. Pero en medio de su tragedia de negar a Jesús, y de que el héroe de su vida, el héroe de su fe, había sido matado y crucificado, y él no hizo nada, no le tocó más que volver a donde él sabía y a donde él había salido a pescar.
comenzó a pescar. Por 3 años siguió a Jesús y ya no había pescado. Pero en este momento, Pedro, a través de la mala noticia, a través del desánimo, a través de la conciencia, a través de la carga que cargaba en cuestión de culpabilidad, porque lo negué, porque fui tan tonto. ¿Alguna vez no te ha pasado que tú has hecho algo y dices, ¿cómo lo pude hacer? ¿Por qué no le hice caso y lavé los trastes a mi esposa? Y ahora estás durmiendo en el sillón. Se rieron, que dicen que algunos de aquí son mis acompañantes. Y entonces nos damos cuenta que en la vida va a haber errores que cometemos, negaciones que hacemos delante de Dios. Y Pedro era uno de ellos. Negó a Jesús 3 veces después de que Jesús le dijo, no digas que que estás dispuesto a morir, Pedro, si yo sé que me vas a negar 3 veces. Va a cantar el gallo, hombre. No digas eso. ¿Y qué cree que pasó? Dicen que el pez muere por su boca. Y cayó redondito. Pedro falló. Pedro tomó una decisión. Y entonces llegan y vuelve a sus viejos hábitos. Se aleja del propósito de Dios. Se esconde las cosas que ocupan su tiempo. ¿Sabía usted que hay mucha gente que busca cosas para ocupar su tiempo, para no tener que enfrentar el problema que tienen enfrente? Hay mucha gente que en vez de enfrentar el problema se pone a hacer otra cosa. ¿No le ha pasado? Que hay un problema en su casa, hay un problema con sus hijos, hay un problema con el matrimonio y se le ocurre arreglar el carro. Se le ocurre hacer otra cosa. Se ocupa para mantener su mente ocupada y no resolver el problema. Y pensamos que ya no servimos, que ya no tiene propósito, que fracasamos, nos alejamos del propósito, del llamado. Pero sabe, algo impresionante que siempre me encanta y siempre nos sorprende de Jesús es que aunque regresemos a esos viejos hábitos, aunque le fallemos, Jesús sabe dónde encontrarte. Jesús sabe dónde estás. Pedro se fue, se subió a la barca y se puso a pescar. Pero ¿sabes dónde estaba Jesús? Mira lo que pasa en la historia, en el versículo 4. Ellos están pescando toda la noche, dice, y al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Él les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Y ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron. Y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Qué hermoso es Jesús. Que al pesar de que lo negó, al pesar que se vuelve a hacer lo que Dios lo llamó a no hacer, y al pesar de todos los errores que Pedro podía tener, Jesús se presenta a la orilla, porque Él sabe dónde está. Él sabe dónde te encuentras. No hay lugar donde tú te puedas esconder. No hay pecado que Él no conozca. Y muchas veces ocultamos el pecado pensando que Él no sabe. Cuando dice la Biblia, dijo David, si tú te vas a la cima de la montaña, Él ahí está. Si te vas a la profundidad de los mares, Él ahí está. Donde quiera que tú estés, Él ya está ahí. Y Dios sabe dónde encontrarte, sabe dónde tú estás, sabe lo que has hecho, sabe los errores que has cometido y aún así se sigue presentando en tu vida. Qué hermoso es Dios, porque Él no te juzga de acuerdo a tu pecado. Y entonces Jesús les dijo lo mismo que le había dicho a Pedro la primera vez que lo encontró. Tira la red a la derecha. Vámonos, échale a la derecha. Y cuando la tiran,
no podían porque eran muchos. Y mira lo que pasa en Juan 29. Cuando llegaron, encontraron preparados el desayuno para ellos, pescado a las brasas y pan. Ay, papá. Con su limoncito y su salsita y mayonesa en la tortilla. ¿Cómo es Dios? Que al pesar de que no solamente lo desobedeció Pedro, lo negó, se fue a pescar. Cuando llega, está el desayuno. Ni las mujeres le hacían eso, y ahora Jesús, mira, su pescadito en las brasas. Ay. Oigo algunas tripas sonando, diciendo amén. Con panecito. Y cómo Dios los atiende y los sirve y les da pan y pescado. Y en vez, yo me imagino, me pongo en el lugar. Si yo fuera Jesús, yo estuviera con ganas de comérmelo. ¿No le ha pasado que alguien hace algo y lo primero que quiere hacer es confrontarlo y decirle sus verdades para que se le quite y no me vuelva a ver la cara? ¿Alguna vez sí le suena? Se lo voy a decir en su cara porque mi pecho no es bodega. Decía mi tía, mi pecho no es bodega, pero mi panza sí. Y Jesús, en vez de confrontarlos, Jesús, en vez de declararles su pecado, Jesús, en vez de castigarlos con ausencia y con separación, lo que hace, se acerca a ellos, los busca a ellos, y no solamente eso, les sirve desayuno. No, hombre, qué hermoso es Dios, que Él, antes de confrontar, Él ya les tenía su pescadito. En vez de decirle primero su fracaso, les tenía su desayuno. ¿Y sabes qué hace este acto? Este acto que Jesús tenía el desayuno revela el corazón de Jesús. Revela el corazón de Jesús. Él estaba más preocupado por el corazón que por corregir la conducta de otro. ¿Qué te dice eso cuando después de tú meter la pata, después de que hiciste lo que no debías de hacer, no hay un dedo juzgador, juicioso, condenador? Hay un desayuno, hay un pescado, hay comunión, hay una cena. Y cómo es Señor tan bueno. Mira lo que dice Juan, capítulo 21, el mismo. Entonces están comiendo, déjame te relato la historia. Salen de la barca, Jesús está allí, Pedro se avienta a las aguas porque no tenía su túnica. Pedro jala la red y los discípulos van. Y cuando llegan están el desayuno y Jesús está allí. Y entonces comienzan a charlar y dice la historia que los discípulos sabían que era Jesús, pero no querían decir nada. Y Jesús estaba hablando con ellos y estaba teniendo comunión con ellos y estaba comiendo con ellos. Pero entonces, después de verlos, saludarlos, darles un tip donde se encuentran los pescados, sacan los pescados, desayunan y luego comienza una conversación de corazón a corazón con Pedro. Y mira Juan capítulo 21 y vamos a leer esta parte que Jesús tiene una conversación de corazón a corazón con Pedro y le dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a los demás? ¿Más que lo que me aman ellos? Pedro, imagínate, lo acaba de negar.
Y Jesús le hace una pregunta de corazón a corazón, de pecho a pecho. Pedro, ¿me amas más que a ellos? ¿Qué le digo? Me siento fracasado. Acabo de negarlo. Me está preguntando que si lo amo. No le dijo, ¿por qué lo hiciste? No le dijo, ¿qué estabas pensando, Pedro? No, ¿me amas más que a ellos? Y la razón que le dijo, ¿me amas más que a ellos? Porque la primera vez que lo negó, la primera vez que se atrevió a decir que no lo iba a negar, dijo, Señor, aunque ellos te nieguen, yo no te voy a dejar. Aunque todo el mundo te deje, yo no te voy a dejar. Y entonces Dios en su sabiduría, Jesús le está diciendo, bueno, ¿me amas más que a ellos? ¿Estás dispuesto a amarme más que a ellos? Y la contestación de Pedro fue la siguiente. Dice Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez Jesús le vuelve a preguntar. Y le dice Jesús, cuida mis ovejas. Jesús dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Tercera vez, Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro se puso triste, porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Y yo quiero sacar 3 puntos de este relato. 3 puntos que me llaman la atención y que tú y yo podemos aprender de esta historia, de cómo es el corazón de Dios hacia nosotros como Pedros. Si nos ponemos en el lugar de Pedro, todos hemos fallado. Levanta la mano si alguna vez en tu vida has fallado a Dios. Levanta tu vida si alguna vez te has alejado de Dios. Levanta tu vida si alguna vez has negado a Dios. Creo que todos nos podemos identificar con Pedro. Todos. Y el primer punto que me llama la atención es que Jesús estaba más preocupado por la relación de Pedro que por la función de Pedro. A él le importaba más Pedro que lo que hacía Pedro. ¿Sabes? No le dijo, ¿qué estás haciendo pescando? Si yo te dije que no pescaras y tú estás allá, otra vez no me estás haciendo caso. No le dijo, ¿me amas? Quiero saber dónde está tu corazón, Pedro, porque me importas más tú que lo que tú haces. Y eso es una lección que para mí me ayuda mucho, porque muchas veces nos importa más lo que la persona hace para nosotros que lo que la persona es para nosotros. Hay músicos que muchas veces han tenido momentos difíciles en su vida y hemos tenido que decirle, deja de tocar porque me importas más tú y tu relación que tu talento y tu don. Porque es más importante para Dios la relación que tú tienes con Él que lo que tú estás haciendo por Él. Y entonces Jesús le dice, más allá de lo que haces, porque muchos se cubren a través de los dones, aparentan ser santos y su corazón está quebrantado, y se vuelven religiosos tratando de decir, todo está bien cuando todo está mal. Y lo que Jesús viene a hacer es establecer una relación, porque le importas más tú que lo que tú haces. Y entonces, mira, Jesús le dijo, ¿me amas? Antes de hablarle de su llamado, de su ministerio, de lo que él hace, le preguntó, ¿me amas? No le preguntó, ¿sigues dispuesto? ¿Aprendiste su lección? ¿Estás listo para servir? Le preguntó, ¿me amas? Para Jesús lo primero no es lo que hacemos. Para Jesús lo primero es quienes somos para Él.
El servicio sin amor se vuelve una carga. El servicio sin amor se vuelve una carga. ¿De qué sirve que me ames? ¿De que estás haciendo algo si ya no hay amor? Lo estás haciendo por obligación, de mala cara. Segundo punto, Jesús confronta la herida. Se me hace muy estratégico que Jesús le hizo 3 preguntas. ¿Sabe cuántas veces le preguntó, lo negó Pedro? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba? Que a mí se me hace muy estratégico, se me hace muy sabio. 3 negaciones, 3 preguntas. Y no era para humillarlo, era para restaurarlo. ¿Sabes que Jesús confronta tu herida no con el fin de hacerte sentir mal, sino con el fin de restaurarte? Porque todos cometemos errores. Y todos sabemos que es muy difícil regresar después de un error. Y Dios le está diciendo, te pregunto 3 veces porque quiero que tú confirmes que me amas más que tus errores. Jesús no estaba recordándole su pecado para avergonzarlo, sino para sanar donde más le dolía. No puedes sanar lo que no confrontas. Y hay muchos que escondemos las heridas, los fracasos, escondemos los errores y no podemos sanar hasta que no confrontemos. No podemos sanar lo que tú no te presentas delante de Dios. No puedes sanar un pecado oculto, no puedes restaurar una herida oculta, no puedes sanar un corazón herido oculto, porque para sanarlo lo tienes que exponer. Y cada pregunta quitaba una cadena de culpa, de vergüenza, de inseguridad. Y Jesús confronta la herida con el fin de sanar el corazón. Jesús no puede curar lo que tú no estás dispuesto a confrontar. Así que Jesús no solo confronta, también cura, también sana. Y Jesús toca las áreas dolorosas donde más tenemos, no para lastimarnos, sino para liberarnos. Tercer punto. Primer punto es que Jesús está más interesado por ti que por lo que tú puedas hacer. Número 2, Jesús está interesado en restaurarte y no solamente en revelar tu pecado. Y número 3, Jesús te restaura con propósito. Jesús restaura con propósito, porque en cada pregunta decía, ¿me amas? Y él decía sí, y luego entonces venía el propósito. Y el propósito era apacienta mis ovejas. Y la palabra apacienta mis ovejas va en relación con la primer llamado que le hizo, que ya no te haré pescadores de peces, sino te haré pescadores de hombres. Y ahora esos hombres se habían convertido en ovejas y él se había convertido en una figura pastoral donde iba a comenzar a tener ovejas y crear una iglesia. Y ahora Jesús le está diciendo, Pedro, no dejes que tu error te desvíe de tu propósito, apacienta mis ovejas. Porque cada vez que cometemos un error, la primera cosa que el diablo quiere hacer es alejarte de lo que Dios te llamó a hacer. Es lo primero que quiere hacer, es sacarte con la culpa, con la vergüenza. Y mira lo que dice Juan 21:17. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. No solo lo perdonó, pero lo volvió a invitar, lo volvió a recordar cuál era el propósito, cuál era su asignación. Pedro pensaba, fallé, ya no califico, alguien más es digno de tomar este puesto, este llamado. Y Jesús le dijo, no,
El llamado se lo di a alguien más, te lo di a ti. Tú todavía puedes ser usado. Dios todavía tiene un propósito en tu vida. Tu propósito no ha sido cancelado. Tu error no ha cancelado tu llamado. Y no descalifiques lo que Dios ya asignó sobre tu vida. Tu fracaso no cancela tu llamado. Y cuando estás acompañado. Ahora quiero hacer una aclaración. Si tú acompañas tu llamado con un arrepentimiento genuino, es donde Dios restaura. Pero hay muchos que escondemos los errores y no hay un arrepentimiento genuino. Y Pedro, en la última contestación, la palabra amo la cambió. Y en el griego, en la tercera contestación, él contesta diferente. En las primeras dos dice, ¿me amas? Y él dice, sí. Sí, te afilo, te quiero como amigo, te quiero. Y en la tercera pregunta se puso triste. Le dijo, Señor, tú sabes que te agapo, que tengo un amor profundo por ti. Tú conoces. Cuando hay un arrepentimiento, Dios no va a cancelar tu llamado. Es más, usa tus errores para fortalecer tu llamado. No descalifiques lo que Dios ya te asignó. No quites lo que Dios ya te dijo. No canceles lo que Dios ya preparó para ti. Porque Él es el que restaura. Y el que es restaurado siempre se convierte en un hombre con mayor testimonio. ¿Sabes qué hizo Pedro después de esto? Pedro predicó y se arrepintieron miles. Y se desciende el Espíritu Santo en un momento tan especial. El mismo Pedro que lo había negado, el mismo Pedro que se había ido a pescar, toma su llamado, su asignación y hace lo que nadie más hubiera imaginado: predicar a Jesús, y miles se arrepienten a Él. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y te voy a decir, no sé dónde te encuentras o cómo te puedes relacionar con Pedro. Donde quiera que te encuentres, reconoce que hay un Dios que te ama más a ti que lo que tú puedes hacer por Él. Que Dios siempre está allí, no solamente para confrontar tu pecado, pero para poder sanar tu corazón. Y Dios nunca va a cancelar lo que Dios ya te dio. Dios lo que dio es irrevocable. Hay un versículo en Romanos capítulo 8 que me encanta, que dice: ¿quién me va a separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni la muerte me va a separar del amor de Cristo. Nada de lo que tú hagas va a dejar que Dios te siga amando, porque Dios no se aparta de nosotros. El que se aparta es uno. Y el día de hoy yo te voy a invitar a que tú uses la historia de Pedro para reavivar ese llamado, ese fuego, aún hasta confrontar algunos errores, confesar algunos pecados y usarlo como una forma de acercarte a Él, porque Él está aquí acercándote a ti. Con tus ojos cerrados, Señor, yo te doy gracias, porque hoy podemos ver cómo tienes un corazón tan tierno, que al pesar de nuestros errores te acercas a nosotros y nos das de tu provisión. Nos das bendiciones al pesar de que estamos lejos de ti. Nos bendices al pesar de nuestras actitudes. Nos bendices al pesar de nuestros errores. Y tú bendeciste a los discípulos y les tenías desayuno al pesar de que ellos habían hecho lo que tú los habías llamado a no hacer. Qué hermoso eres, Señor, que nos llamas de las tumbas a florecer, a hacer jardines, y que tú no te enfocas en nuestros errores, pero tú nos llamas para confrontar los errores, para sanar los corazones y para restaurar. Te pido, Señor, que si hay una persona que está pasando por alguna culpa, por alguna condenación, si se ha alejado de ti y hoy está aquí,
Que hoy sea el momento que se reencuentre contigo y que hoy recuerde que tú nunca lo has abandonado, que tú no estás aquí para juzgarlo, tú estás aquí para abrazarlo.